Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Señor Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu. Y que renovará la tierra. Señor Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos hacer y lo que debemos evitar, lo que debemos decir, lo que debemos callar, lo que debemos pensar, lo que debemos actuar, lo que debemos interpretar, para procurar tu gloria y el bien de nuestras almas. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santifícanos. Trono de la sabiduría. Ruega por nosotros. Oh Señor, envía tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Señor, envía tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Señor Dios Todopoderoso, gracias por reunirnos una vez más. Gracias por congregarnos en torno a tu palabra, la palabra que tú inspiraste. Señor Espíritu Santo, así como inspiraste esta palabra en la mente, en el corazón de los autores sagrados, te explicamos, Señor, revives dentro de nosotros los dones de la ciencia, la sabiduría y el entendimiento, para que nosotros también podamos escuchar de tu parte lo que tú le quisiste, lo que le hiciste hablar a los autores sagrados, para que podamos interpretar la palabra correctamente, para no manipularla, para que nos enseñe a ser cada vez mejores cristianos, para que nos enseñe a configurarnos con nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor Espíritu Santo, siempre por acompañarnos, por darnos de tu luz, por darnos de todo lo que necesitamos para ser cada día más santos. Gracias. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bueno, siéntense, tengan la bondad. Y tocó hacerle. Entonces, quedamos en vamos en la 10ª bienaventuranza, digo, en el versículo 10. ¿Sí estoy bien? Sí, padre. Versículo 10. Entonces, estamos construyendo lo que dijimos que era como el perfil del ciudadano del nuevo pueblo de Dios. En pocas palabras, significa el perfil de lo que es ser cristiano, el estilo de vida del cristiano. Si nosotros no tenemos este perfil, este estilo de vida que se enumera acá, pues les tengo noticias. Tristemente no somos cristianos, somos simpatizantes, pero realmente cristianos en propiedad no somos. Entonces, decíamos que ¿cuál es el primer requisito? Ser pobre en el espíritu, ¿no? Creo que era así, esa es la primera bienaventuranza. Segundo, ser humildes y mansos. Humildes y mansos. Tercero, tener necesidad, o sea, sentir la ausencia de Dios. Sentir la ausencia de Dios, ¿cierto? Luego seguíamos. Tener hambre y sed. Ahí era la necesidad de Dios. La necesidad de Dios. La necesidad de Dios. Luego sigue. Misericordiosos. Ser misericordiosos. ¿Qué decíamos ahí? La compasión desde el corazón. No cumplir por cumplir para sentirnos buenos, sino sentir el dolor del otro. La compasión, ¿cierto? Desde el corazón. Luego viene. Limpio de corazón. Los limpios de corazón. Y decíamos ahí que era ¿qué? Nada. El ser como niño, es decir, la inocencia, no ser prevenidos, sino es ver todo con los ojos de Dios, ver todo con los ojos de Dios. Luego seguíamos con ¿qué? Trabajar por la paz. Los que trabajan por la paz. ¿Y ahí qué decíamos? Entonces ahí yo les puse una tarea. Trabajar por la paz era renunciar al espíritu de ira, y les puse la tarea de ver el video de San Alfonso María de Ligorio, cómo refrenar la ira.
¿Sí cumplieron esa tarea o no? Y Sí. les dije que si ustedes se veían esos 23 minutos, algo de segundos, con eso ya tenían ustedes suficientemente explicado lo que significaba trabajar por la paz. ¿Con qué se relaciona ese video? ¿Con qué otra característica que ya habíamos visto antes? Con la mansedumbre, con ser manso y humilde de corazón. Si no se vieron el video, sí, graves porque se perdieron. Hay que cumplir la tarea, o la que se les dé una tarea para cada 8 días y muy sencilla. Tengo que la vean porque si no, no se va a entender. Si no, no se va a entender, mis queridos. Si no, no se va a entender. Hay que sacarle el tiempito porque realmente no es en perjuicio de ustedes, sino es para que todo se complemente muy bien. Entonces vamos a la siguiente característica. ¿Cuál sería? 8, que es la última, que decíamos que en algunos lugares aparecen 7 bienaventuranzas, pero que aquí en San Mateo nos proporcionan 8. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia. Entonces, 8. Perseguidos por causa de la justicia. Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Alguno de ustedes se le mide a tratar de explicar esa bienaventuranza? Pues, Toca duro su merced para que alcancen a escuchar esto de acá. lo que le corresponde a acciones puede ser. Esa es la definición legal, pero estamos en el ambiente espiritual, cristiano. Es la justicia desde nuestro Señor. Actuar siempre como actuó Salomón. El rey Salomón cuando la llega a pelearse por él. Pues es que no, esa justicia no. A ver, recuerden que en la Sagrada Escritura tenemos varias concepciones de justicia. Está la justicia legal, que es darle a cada cual lo que le corresponde, que esa justicia sería humana. Está la justicia del que reparte justicia como Salomón, que le hizo justicia a la verdadera mamá del niño. Está la justicia desde San Pablo. Los que estudiaron conmigo San Pablo saben el concepto de justicia y lo pueden mirar nuevamente, que una cosa era ser justo, la justicia y justiciero, creo que era así, eran como 3 definiciones que veíamos. ¿La tienen por ahí, la definición de justicia según San Pablo? Díganla, por favor. La paz que hay entre Dios y el hombre Imagínense. y la justificación es el acto con el que Dios perdona la deuda y hace las paces con el pecador. Pero fíjense la definición de San Pablo de justicia tan bonita, la paz que existe entre Dios y el hombre. Aquí estamos hablando de otro tipo de justicia. Bienaventurados, dichosos los perseguidos por causa de la justicia. La justicia desde el cristianismo no es darle a cada cual lo que le corresponde, es lo que nuestro Señor hizo en la cruz por nosotros. Es lo que nuestro Señor hizo en la cruz por nosotros. Es darle incluso lo que la persona no se merece. Sería como una especie de sinónimo de la gracia. Nosotros recibimos la gracia por gratuidad, nosotros no nos merecemos nada y sin embargo recibimos la gracia. Entonces, esa es la justicia, aplicar lo que decían, aplicar el amor, la misericordia, aplicar lo que nuestro Señor nos enseña, ser justos desde el corazón de nuestro Señor. Algo así como San José. San José dice el texto de Mateo, precisamente, que como él era un hombre justo, decidió retirarse en silencio. Ahí el padre Fernando Umaña lo explica en José de Nazaret de una forma tan bonita y es, ¿cuál era la justicia de José? Porque si él realmente hubiera actuado, no, fue que yo desconfío de mi mujer y yo mejor me retiro para que no la maten a pedras. A ver, después se le va a notar el embarazo, y después van a terminar matándola, porque ¿qué? ¿Quién le va a creer que va a ver que no, que fue que Dios engendró un niño? No, no jodas, no, eso no hubiera funcionado así, no hubiera sido San José un hombre justo. Es que yo no me considero como digno, es que es como la justicia de José es, venga, ¿yo quién soy
para compartir el techo, para compartir la cama, el mismo espacio con la mismísima madre del Hijo de Dios. Entonces yo no, yo, como era justo, como entendía eso, como no se abrogaba absolutamente nada, se retiró, se retira. Miren las diferentes concepciones de justicia dependiendo de mi relación con Dios. Entonces, si yo, por ejemplo, si una persona me insulta y a mí alguien me dice, pero usted se está dejando, no, es que yo tengo que ser un hombre justo. No, pero es que eso no es justicia. Entonces ya vamos de acuerdo a la legislación humana. Él está pidiendo es una justicia humana y a nosotros nos tiene que primar en la justicia cristiana. Por eso dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque el que actúa así no espera ningún tipo de retribución en este mundo, sino simplemente actúa porque ya sabe que tiene su recompensa en la eternidad. ¿Sí me hago entender más o menos? O sea, yo doy lo que, incluso lo que no es justo. Yo doy perdón, yo doy amor, doy comprensión, incluso si la otra persona no se lo merece. Es que yo sea justo porque yo sé que mi recompensa está en la vida eterna. Por eso la promesa de dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y pues claro que me van a perseguir, me van a decir que soy un tonto, como nosotros decimos aquí folclóricamente, claro que mis hermanos de México o los de origen mexicano, esta palabra la entienden un poco más brusca. Eso nosotros decimos aquí, eso no sea pendejo, no, no, no es, no, nosotros no, no, pero así nos dirán, así nos dirán, así nos dirán, y claro, la gente tenderá a aprovecharse, la gente tenderá a llamarlo a uno fanático o lo que sea, pero santurrón, pero pues la recompensa es en el reino de los cielos. Bueno, ¿eso queda claro? Vamos con lo último, antes de pasar aquí antes de pasar aquí a un pie de página y pasar aquí a la completa, a la introducción completa que nos hace a partir del versículo 13, la Biblia de Jerusalén, perdón, de América. Versículo 11, Biblia de Jerusalén. Dichosos serán cuando los injurien y los persigan y cuando por mi causa los acusen en falso de toda clase de males. Versículo 12, alégrense y regocíjense porque su recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Pie de página, por favor. Los discípulos son los sucesores de los profetas. Miren, dichosos serán cuando los injurien, los persigan y cuando por mi causa los acusen en falso de toda clase de males. Si nosotros tenemos y cumplimos a cabalidad ese perfil, pues vamos a tener persecuciones. Claro que sí vamos a tener persecuciones. De hecho, el santo cura de Ars era el que decía, si en el camino de la vida no te encuentras de frente al demonio, es porque vas caminando en la misma dirección. San Lucas profundiza un poco más en en la contraparte, con el Evangelio de hoy, con las bienaventuranzas, que allá son como 3, 4 nada más, y con los ayes. Entonces, nosotros no podemos esperar ningún tipo de recompensa acá. No, no podemos esperar ningún tipo de recompensa acá. Ahora, más bien tenemos que preocuparnos, dice San Lucas ahí en ese capítulo 6, pero es versículo 20 en adelante. Dice, venga, hay de ustedes cuando los aplaudan y los alaben, porque eso hicieron con los falsos profetas, que era lo que mi Señor me permitía decirles y lejos de mí ponerme de ejemplo, solo como para aclarar la situación. El trabajo de un sacerdote no es que la gente lo quiera, como el trabajo de un papá o de una mamá no es que su hijo lo quiera. No, ese no es el trabajo. Le recomiendo lo que pasa es que me tocaría buscar el nombre de la conferencia de Yokoi Kenji con su cultura japonesa cuando él habla de ese tema, que alguna vez él le dijo a la mamá, yo no la quiero. Y la mamá le dijo, a mí no me importa que usted no me quiera. Es que su deber no es quererme, su deber es respetarme. Mi deber es quererlo. Y por quererlo entonces le tengo que exigir y lo tengo que apretar. Me hago entender apretar para mis hermanos de origen mexicano. Es decir, exigirle, estar ahí, apretar tuercas. Mi deber es quererlo, pero su deber es respetarme. Por eso yo no puedo como sacerdote, porque entonces yo no sería sacerdote ni sería profeta, sino entonces tendría que ser un conferencista. Y el conferencista es el que le interesa que la asamblea
que el grupo que lo escucha, el auditorio, porque es un auditorio, no es una asamblea, el auditorio, lo que escuche le guste para que lo vuelvan a invitar, para que lo vuelvan a invitar. Y es curioso porque a veces en los grupos de renovación, especialmente en la Arquidiócesis de Kansas, pasa eso. Son auditorio, no son tanto asamblea. Entonces, lo que les gusta escuchar y al predicador que les gusta escucharlo, lo vuelven a invitar. Porque ese me gusta escucharlo. Pero al que pone el dedo en la llaga, no. Ese no. Ese es muy duro y le buscan la caída y le buscan tal, porque eso es así. Es que es el evangelio que se cumple. Cuando a usted le incomoda algo que es cierto, usted busca la caída del predicador para usted justificar su propio pecado. Cuando a usted no le interesa la vida del predicador, sino lo que el predicador predica, entonces usted aplica lo del evangelio, que el Señor les dijo a los apóstoles y a los discípulos: miren, en la cátedra de Moisés se han sentado muchos escribas y fariseos, hagan lo que ellos les dicen. Nunca el Señor los desautorizó, pero no imiten lo que ellos hacen. Entonces lo mismo, hay que aplicar lo mismo. Se supone que, por ejemplo, los de la Arquidiócesis de Kansas ya lo tienen claro, especialmente los de Topeka con esa semana eucarística que tuvimos allá. La preparación antes, durante y en. La preparación antes, yo me voy pidiendo por el sacerdote. Durante, me voy orando y pidiéndole a mi Señor oídos de discípulo y un corazón dispuesto y una mente dispuesta para que Él sea el que me hable. Y me pongo de rodillas, me pongo en silencio, hago esa transición de la calle a la casa y pido por mi sacerdote y vuelvo a pedir un corazón dispuesto y una mente abierta. ¿Para qué? Para que el que se pare enfrente, sea el que sea, me hable lo de Dios. Y entonces las palabras que salen de esa boca, yo las tomo como el Señor que me está hablando. Una chica de aquí, me invitaron el otro día a una charla a un grupo de jóvenes. Y me decía la chica, me decía: padre, hay días que yo voy a la Eucaristía y la homilía es como si a mí me leyera. O sea, yo le he preguntado a mi Señor y he hablado con él y la Eucaristía del Señor me dice todo, yo no tengo necesidad de nada más. Y hay otros días, padre, que yo no le digo nada a mi Señor y sin embargo va y me coge y me da el Señor en la cabeza, pero de todos modos, ¿por qué pasa eso si yo no le he dicho nada a mi Señor? Pero es como si me leyera la misma homilía. Le digo, pues es sencillo, porque si se está en la presencia de Dios, nuestro Señor no se va a quedar callado. Es lo mismo que unos papás con su hijo en la casa. Si está el hijo en la casa, así el hijo no diga nada, la mamá o el papá tiene que decir: oiga, mi hijo ya lleva mucho tiempo en el televisor, levántese de ahí, toca apagar eso y toca hacer otra cosa. Así el muchacho no esté preguntando, le toca al hijo hacerlo, pero para eso el hijo tiene que estar en la presencia del Señor. Entonces mi Señor me permitía decirle a la chica: eso pasa porque tú estás en la presencia del Señor, tú te acercas a tu Señor, tú quieres escuchar a tu Señor. El problema es ese, que yo a veces vivo no un cristianismo a profundidad basado en un encuentro personal con el Señor, sino que yo convierto eso en mero ejercicio de piedad, venir a la Eucaristía. Y entonces por eso me vivo escandalizando de lo que me dicen y de la forma como me lo dicen. Pero realmente cuando yo escucho las cosas de parte de mi Dios, eso produce un efecto totalmente distinto. No sé si me hago entender. Bueno, listo. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? Vámonos entonces a la Biblia de América. Vámonos al pie de página del capítulo 5, versículos del 13 al 16. Sal y luz del mundo. Sal de la tierra y luz del mundo. Es una perícopa. Tiene aquí un comentario general. Alguien que tenga la Biblia de América y que nos lea ese pie de página, por favor. Sea aquí, sea allá, por favor. Los que viven según las bienaventuranzas se convierten en sal de la tierra y luz del mundo, es decir, en fermento de una nueva humanidad. La buena noticia de Jesús no puede permanecer oculta por miedo a la persecución o por la negligencia de los discípulos, sino que debe hacerse presente en el testimonio de Dios. Era lo que hablábamos entonces con los de la renovación en Topeka. Pasamos del perfil, ahora vamos a lo que es el ser y el hacer del discípulo. El ser y el hacer del discípulo. Digamos, estamos entrando, es que esto es exquisito, mis queridos. Estamos entrando dentro del núcleo de lo que significa realmente ser cristiano, que es una exigencia bastante grande para los que no estamos acostumbrados a vivir así.
Bien, vamos entonces. Perícopa del 13 al 17. Allá está del 13 al 17, aquí va del 13 al 16. No, del 13 al 16, perdónenme, sí, del 13 al 16. Bueno, vamos entonces. Dice así, versículo 13. Ustedes son la sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada afuera y pisoteada por la gente. Pie de página, por favor. La sal proporciona sabor a los alimentos y tiene la propiedad de conservarlos. De ahí que pueda significar el valor duradero de un contrato como una alianza de sal, pacto perpetuo. Mateo interpreta la palabra de Jesús, afirmando que el creyente debe conservar y dar sabor al mundo de los humanos en su alianza con Dios. De lo contrario, no sirve para nada y los discípulos merecerían ser tirados afuera. Y hay una cosa muy interesante. Entonces ahí ya está claro. La sal sirve ¿para qué? Para dar sabor y conservar. Yo les pregunto a ustedes, ¿el exceso de sal se nota? ¿Y es agradable el exceso de sal? ¿El defecto de sal se nota? ¿La ausencia de sal se nota? Sí. ¿Y es agradable la ausencia de sal? No, no, realmente no. La sal tiene que estar en su justa proporción, en su justa proporción. Miren lo importante que es de cada palabra, analizar cada palabra y pedirle a nuestro Señor Espíritu Santo que nos dé la gracia de poderla interpretar correctamente. La vida en Cristo no se vive desde el fanatismo. La vida en Cristo se nota por sí misma, se nota. Entonces, cuando se le manda la cuchara, el tenedor al plato, oiga, qué cosa tan rica, exquisita. Porque si viene con mucha sal, no va a gustar. Y si viene con poca, tampoco. Tanto para arriba como para abajo, la cosa es complicada. Aquí toca ni mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. Aquí toca la virtud en el justo medio. Resulta que por allá en la Edad Media, cuando vivía Santo Tomás de Aquino y su maestro, que ahora se me olvidó el nombre del maestro de Santo Tomás. No, ni para qué me pongo ahorita a pensar. Resulta que encontraron la obra de Aristóteles. Y como en ese entonces era un poco complicada la parte, digamos, de la jerarquía de la iglesia, porque a nosotros nos queda muy fácil juzgar el pasado desde acá. O sea, nos queda muy fácil. Y nosotros no podemos juzgar al pasado desde acá, como no podemos juzgar el sufrimiento, el dolor y las circunstancias de una persona desde mi comodidad. Como se le dice siempre, yo escuché a una periodista cubano que vivía en España, y decía que cada vez que un español o alguien en España le hablaba del socialismo, le decía, yo no le acepto a usted una opinión del socialismo viviendo en un país capitalista. Yo se la acepto si usted va y vive y prueba el comunismo, y después de vivir el comunismo, socialismo en un país como Cuba, después de vivirlo durante tantos años, yo ahí sí le acepto una opinión. Entonces nosotros desde aquí no podemos juzgar el pasado, no podemos juzgarlo porque hay muchas aristas y realmente son muy subjetivas las opiniones. En esta época en que le dieron a Santo Tomás la obra de Aristóteles para que la condenara, realmente haciendo, digamos que una apología, la iglesia estaba tratando de cuidar el corazón de las personas. Si ahora nosotros con la libertad que tenemos, con los medios de comunicación a la mano que tenemos, y nosotros tergiversamos todo, fíjense, llegar hasta el punto de pararnos de frente a nuestro Dios, y decirle, venga, usted se equivocó conmigo. El que hizo todo esto de la nada, el que nos hizo tan perfectos, y yo me paro y le digo, no, es que yo era hombre y me mandó en el cuerpo de una mujer. Y respeto el dolor que la gente siente por esas
por esas dudas que tiene, por lo que sea, pero yo no puedo pararme de frente a mi Señor y pretender corregirlo. Entonces, por eso mismo, para evitar tantas cosas, la iglesia, algunas partes de la iglesia tomó medidas un poco duras, como por ejemplo esto, coger la obra de Aristóteles, un filósofo de los presocráticos, mentiras, de los socráticos, que existió en el siglo de oro de Pericles. Uno de estos señores, o sea, de estos que se dedicaron solamente a pensar y pensaron de todo. Entonces le dan a la obra de Aristóteles a Santo Tomás para que Santo Tomás condene eso, para que lo condene. Y entonces Santo Tomás empieza a leer a Aristóteles y encuentra que Aristóteles se puede cristianizar, que es lo que la iglesia, cuando ha sido bien sabia, ha procurado hacer. La iglesia ha tomado cosas paganas y las ha cristianizado. Por ejemplo, el 1 de mayo, el día del trabajo, para nosotros es San José Obrero. Por ejemplo, el 25 de diciembre, la fiesta del sol naciente, para nosotros el sol que nace de lo alto es nuestro Señor Jesucristo. Por eso el nacimiento del Señor lo festejamos el 25 de diciembre, porque la fecha exacta nosotros no la tenemos. La fecha exacta del nacimiento del Señor no la conocemos, no la conocemos. Entonces, la iglesia a lo largo de la historia ha procurado cristianizar, inculturizar y cristianizar, darle sentido cristiano, espiritual a muchas cosas. Y nosotros ahorita llegamos y estamos haciendo lo contrario. Ahora, llega y toma Santo Tomás Aristóteles la ética de Aristóteles. Y en la ética de Aristóteles, que ustedes la pueden encontrar en un libro, pues es de filosofía, que se llama La Ética Nicomaquea o La Ética para Nicómaco, como quieran, que eso es un libro que no se lo pongo a leer porque es filosófico. Ya los que tienen un poco más de carnista, pero si no escuchan una bendita predicación de 23 minutos de San Alfonso María Ligorio, mucho menos se le van a meter a un libro de filosofía. Pero en ese libro de La Ética para Nicómaco, la ética para Nicómaco o la ética nicomaquea, como quieran, cualquiera de las dos. Ustedes pueden encontrar lo siguiente, dice Aristóteles lo siguiente, dice, el fin último del hombre es la felicidad. Y para encontrar la felicidad, yo tengo que caminar por el justo medio de la virtud. Porque si me voy para cualquiera de los dos extremos, caigan los vicios. Eso es lo que dice Aristóteles. De ahí el dicho popular que nosotros tenemos aquí en Colombia de que todo extremo es vicioso. Mire de dónde viene. ¿De dónde viene? Que todo extremo es vicioso. Entonces, esto lo encuentra Santo Tomás en la ética de Aristóteles. Y entonces Santo Tomás dice, venga, pero es que esto es cristiano. Solamente cambiémosle, el fin último del hombre es la santidad. Y dejemos el resto igual. Para llegar a la santidad hay que caminar por el justo medio de la virtud. Porque cualquier extremo es vicioso. O usted se vuelve fanático, exceso de sal, o usted se vuelve un apático, defecto, ausencia de sal. ¿Sí ven cómo es de cristiano eso? El fin último del hombre es la santidad. Ahora, ¿ustedes han escuchado ese dicho de que un santo triste es un triste santo? Sí. Si usted es santo, es feliz. Es feliz. Los santos, a pesar de sus sufrimientos, eran felices. El Señor, a pesar de su cruz, tenía un profundo gozo en su corazón de saber que estaba haciendo lo que estaba haciendo por bien de nosotros. Eso se llama darle sentido al dolor humano. El dolor humano no es un absurdo. El dolor humano no es un absurdo. No falta el que se puso a criticar a la Madre Teresa de Calcuta, que ella había podido tener mejores hospitales, que cómo era eso, que miren santísima, la gente sin oficio.
La apatía. La ausencia de virtud se convierte en un vicio. Apatía. El exceso de virtud se convierte en un vicio. Fanatismo. O lo podríamos llamar nosotros también santurronería. ¿Esto queda claro? Sí. Y fíjense cómo les... esto como por tomar solamente un dato de Aristóteles en lo que compete a la ética y por el tema que estamos tratando de ser sal, que la sal conserva, ¿cierto? La sal conserva y da sabor. Conserva y da sabor. Esto me tiene que durar, la virtud me tiene que durar. Yo tengo que perseverar en la virtud. Yo tengo que darle sabor a la vida de mi familia. Cuando todos están alicaídos, tristes, yo soy el que tengo que poner la esperanza, el optimismo. Cuando todos están en derrota, yo soy el que tengo que poner la victoria. Pero sin fanatismos, siempre en el justo medio de la virtud. Yo tengo que ser ese, el que conserva, el que da sabor. Yo soy el que tengo que conservar la fe de mi familia. Cuando todos decaen en la fe, yo soy el que la conservo, yo soy el que les doy esperanza. Y todo eso tiene que brotar desde el amor. Todo eso tiene que brotar desde el amor. ¿Hasta ahí alguna pregunta o todo está claro? ¿Todo está claro? Todo está claro como el agua turbia. Cuando no preguntan, yo les veo las caras y tienen caras chinas. Yo digo, ¿verá que sí están entendiendo? Me dicen que sí, como por pasar. Hágale. Señora. Señora. En esto que dice aquí, hay que ser una estamina para sostener la fe, para sostener la fe. No, la analogía está mal utilizada. El talón de Aquiles es la parte más débil. El talón de Aquiles es la parte más débil. La parte más débil de Aquiles era su talón. Él en el resto del cuerpo era invulnerable. Por eso fue una flecha de uno de los hijos creo que era Patroclo, uno de los hijos del rey de Troya, que le lanzó una flecha al talón, porque sabía que esa era la única parte donde él era vulnerable, porque la mamá lo cogió del talón para meterlo, sumergirlo en el agua para que se volviera invulnerable, pero por eso, porque lo agarró del talón, por eso fue que el talón es la parte más débil. No, precisamente yo no tengo que ser el talón de Aquiles, yo no tengo que ser el talón de Aquiles, es al revés. Yo no tengo que ser la parte más débil, yo soy el que tengo que conservar, yo soy el que tengo que dar sabor, yo tengo que ser, porque pues igual Cristo es nuestra fortaleza y todo lo puedo en aquel que me conforta. Eso lo entendió San Pablo y por eso expresó eso. Bien, ahora solamente otro dato. Déjenme, ya que estamos aquí hoy filosóficos, déjenme, yo les doy otro dato de cómo Santo Tomás cristianizó a Aristóteles. Y esto ya es en cuanto a la metafísica. Ontología, que llaman Juan. Es decir, a la ciencia del ser en cuanto a ser. Entonces llega y dice Santo Tomás lo siguiente, se queda mirando y dice, todos los cuerpos se mueven, todo está en movimiento. En el mundo absolutamente nada se queda quieto. Es decir, el mismo mundo se está moviendo porque él miraba la rotación en la noche de las estrellas y la misma rotación del Sol. Decía, todo se mueve, todo está en movimiento, todo tiene que estar en movimiento. Y entonces, y ahí dice, bueno, pero tiene que haber un ser que no se mueva y que le reparta el movimiento a todos los demás, porque es absurdo que haya una cadena de engranajes en donde no haya un eje, un motor que sea el responsable del movimiento de lo demás. O sea, tiene que haber un origen del movimiento, porque no se puede pensar una sucesión de movimientos hasta el infinito, porque eso es absurdo. Tiene que haber un origen del movimiento. Entonces, él lo llamó, tiene que haber un primer motor inmóvil
creo que es con B larga, me corrigen la ortografía, que es causa del movimiento. ¿Sí es con B larga? Movimiento. ¿Cuál? Los dos, un primer motor inmóvil causa el movimiento. ¿Con V? Con ¿Con V. V? ¿Seguros? Movimiento con V. O sea, no es mobile, Sí. sino es mobile. Entonces tienen que ser los dos con V. Inmóvil causa el movimiento. Que conste que ustedes lo pusieron así. Inmóvil, inmóvil. Esta no se me ve bien con V. Inmóvil con V. Listo, está bien. Yo les creo. Yo me voy a enseñar. Eso le pasa. Entonces, llega y dice Aristóteles esto. Dice, tiene que haber un primer motor inmóvil que sea causa del movimiento de los demás. Y llega Santo Tomás, toma eso y dice, todas las cosas tienen ser, todas las cosas son. Pero entonces, como todo tiene ser, porque lo que se mueve tiene existencia, tiene ser, tiene que haber entonces un ipsum esse subsistens. Es decir, un ser que existe en sí mismo, que sea causa de la existencia de los demás. ¿Ven cómo lo cristianizó de breve? Porque esa idea la sacó de acá. ¿Ve? Porque es que tengo el condado latín. Me corrijan el latín también. Ahí está. Esto lo dice Aristóteles, esto lo dice Santo Tomás, para que ustedes lo tengan claro. Cómo Santo Tomás toma la obra de Aristóteles y dice, no, esto es más cristiano que cualquier cosa. Santo Tomás. Decían que Santo Tomás le podía dictar a 6 secretarios diferentes, 6 temas diferentes, sin perder la consecución. Eso es una cosa impresionante, la cabeza de Santo Tomás. Hay varias teorías en torno a Santo Tomás. Decían que Santo Tomás era bien gordo y que tenía un hueco en el escritorio para poder acomodar la barriga. Porque eso dice, que Santo Tomás decía, y por eso yo les quiero hacer honor a Santo Tomás. Santo Tomás decía que había que alimentar bien esto para que funcionara bien esto. Esa sí la hacía. Decían que cuando Santo Tomás tenía alguna cosa, alguna disquisición que no podía como aclarar, iba y le ponía la cabeza al Santísimo. Le ponía la cabeza al Santísimo. Eso yo lo hacía, pero tenía que echarle seguro al oratorio en el seminario. Y le ponía la cabeza también al Santísimo. Ese era Santo Tomás. Santo Tomás. Entonces, ipsum esse subsistens. Un ser que existe en sí mismo. Eso quiere decir. Un ser que existe en sí mismo, que es en sí mismo. Y entonces, como es en sí mismo, nadie le da el ser, sino que él es en sí mismo, por eso puede transmitirle el ser a todo lo demás. A todo lo demás. Eso nos saca de la idea del primer motor inmóvil. Un ser que sea causa del movimiento en sí mismo para un ser que sea, o sea, que sí, que tenga el movimiento en sí mismo para poder transmitir el movimiento a los demás. No sé si me dice entender. ¿Más o menos? Es que nos metimos aquí con filosofía, mis queridas, entonces, pues, igual, pero ahí tratamos de hacerlo lo más entendible posible. ¿Sí más o menos entendió? Sí. No estaba tan complicado, diría yo, ¿no? Pero pues igual, bueno. Bueno, dejémoslo así. Entonces, todo eso para decirles, eso fue lo de la virtud del justo medio, para decirles, mis queridos, mis queridas, que nosotros tenemos que andar por la virtud del justo medio. Y nosotros entonces lo decimos aquí de otra forma. Ni mucho que queme el santo, ni poco que no lo alumbre. Y lo decimos, todo extremo es vicioso. Pero ya sabemos que el fin último del cristiano, ¿cuál es? La santidad. Y ser santo significa ser feliz. Ya lo sabemos. Eso entonces como para tenerlo claro. Eso es lo de la sal. Nosotros tenemos que ser esos que conservan y que dan sabor, le dan sabor a la vida. Por eso no podemos nosotros ser, recuerden, un santo triste es un triste santo. No podemos nosotros ser los de la cara larga, los amargados, los que siempre echamos vainas, los que siempre andamos en peleas, los que somos los insoportables.
Los que, o sea, qué sufrimiento, que lo vean llegar a uno y, ay, ya llegó mi tía, ay, ya llegó mi mamá, ay, ya llegó mi hermana, ay, ya llegó mi prima, ay, ya llegó mi amiga, ay, ya llegó ese bendito. No, no, qué tristeza que lo vean a uno llegar y que digan eso. En el lugar, ay, ya llegó la vecina otra vez. No, 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 no. Ni mucho que queme al santo, ni poco no lo alumbre. La virtud está en el gusto medio. Somos sal de la tierra. Va en el mismo sentido lo de la luz, solo que la luz sí se nota un poco más, pero miremos. Miremos eso ya, eso es algo que ya los de Topica ya lo deben tener muy claro, porque esto lo repetimos hasta el cansancio. Vamos entonces con el versículo 14. Ustedes son la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte. Versículo 15. Ni tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo del celemín, sino en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Miremos el pie de página, versículo 15. En la antigüedad, el celemín era un pequeño mueble de 3 o 4 patas. Solo se trataría aquí, pues, de esconder la lámpara debajo de este mueble, algo así como debajo del lecho de Marcos, no de apagarla, cubriéndola con un celemín moderno. Hoy diríamos tal vez debajo del arca, ese mueble que suele haber en las casas del pueblo. Debajo de la mesita noche, pongámoslo así como más sencillo. Debajo de la mesita noche, pero es algo que cabe debajo. Pues es absurdo, si uno pone la lámpara, la pone para que alumbre. Entonces, miren lo que dice el Señor en el versículo 16. Brille así su luz delante de la gente para que vean sus buenas obras y alaben a su Padre que está en los cielos. Entonces, los que reciben la reflexión del Evangelio de martes a viernes, ¿cómo finalizamos la oración siempre? Que todo lo podamos hacer para tu gloria. Nosotros tampoco podemos caer en una falsa humildad en donde vamos a tapar todo lo que hacemos. En algún momento se llega a saber que hicimos una obra buena e incluso a veces la gente nos atribuye cosas buenas que nosotros no hemos hecho. Pero digamos, bueno, yo no lo hice, pero gloria a Dios si lo hizo algo bien. Alguna vez alguien dijo por allá que yo le había regalado a una persona 40 millones de pesos para que comprara una casa. Yo, uy, bendito a la hostia del Señor, me estoy ganando indulgencias con Ave Marías ajenas cuando yo estaba en Estados Unidos. Pero pues igual, bendito Dios. O sea, si gracias a nuestras obras glorifican a nuestro Señor, porque ese es el objetivo, que a través de nosotros, a través de nuestra luz, encuentren la luz eterna que es nuestro Señor. Ese es el objetivo. Ahora, podemos aplicar lo mismo que lo de la sal, aunque la luz es más vistosa, porque la luz sí definitivamente se nota. Cuando hay ausencia de luz, sí es oscuridad, ahí sí no hay términos medios. O tenemos luz o tenemos oscuridad, pero no hay término medio. Entonces nosotros como cristianos tenemos que ser siempre luz, pero volvemos al mismo punto para hacerlo como concatenar con lo de la sal. Si a usted le ponen un foco en los ojos, ¿usted va a ver? No, pues lo encandilan y usted no ve nada. Y si usted no, es decir, la luz tiene dos reacciones frente a la gente. Primero, usted encárguese de ser luz siempre, pero no una luz que brilla para usted, sino una luz que brilla para los demás, para que le den gloria a Dios. Porque la luz que brilla para sí mismo es esa luz que se le pone en los ojos a los demás. Segundo, ahora se me fue la segunda idea. ¿Ve? Hasta mentira sería. Sí, hasta mentira haría, me fue, pero ida. Los años no pasan solos, Celestial. Digo una vez, Esta bola, padre. sí, Monseñor Alberto Giraldo, que en ese entonces era emérito y había acabado de salir de la presidencia de la conferencia episcopal y nos estaba dando un retiro, le pasó algo así. Y llega y dice, mis queridos padres, en este momento me ha acabado de visitar un amigo alemán, Alzheimer. Entonces, me pasó lo mismo, me pasó lo mismo, me pasó. Estaba hablando, padre, de que la luz tenía como Sí, pero naturaleza. la idea, estaba hablando de la luz, estaba hablando de que no le podemos, sí, o sea, de que no ¿Que podemos, se enguesca al otro o que...? sí, vamos a encatenar eso con la sal que hablábamos de que nosotros brillamos para nuestro Señor Jesucristo.
porque si brillamos para nosotros mismos es ponerle la luz en los ojos al otro. ¿Listo? Ahora, ya volvió la idea. Frente a la luz podemos tener dos reacciones. Dos reacciones. La luz puede fastidiar, así sea muy pequeña, o la luz puede realmente alegrar. Hay gente que quiere apagar la luz así sea muy pequeña. Es que eso es entonces nos remitimos a la última bienaventuranza, o a dichosos serán cuando los injurien, los persigan y cuando por mi causa los acusen en falso de toda clase de males. Es la típica gente que se fastidia ante la luz, por muy pequeña que sea, por muy pequeña que sea. Entonces ahí evitar no desfallecer, porque sabemos que la recompensa está destinada en el cielo. Que ahí es cuando de pronto nos pasamos de buena gente y ayudamos y lo que hacemos es salir debiendo. Nosotros lo decimos muy folclóricamente aquí y es que a aquel lambón le va bien. Perdónenme, pero es para hacerme entender. Es para hacerme entender. Por eso hay que ser un poco inteligentes para hacer la misericordia. No hay que ser tampoco intrusivos, porque entonces eso es poner el foco sobre los ojos. No, hay gente que le piden un favor, uno le colabora, hace el favor y después uno sale a deber por haber hecho el favor. Es eso, es eso. Es simplemente que a algún tipo de personas la luz, por pequeña que sea, le va a fastidiar, le va a fastidiar. Y hay otra gente que, por muy pequeña que sea la luz, la va a agradecer. Y entonces es la gente que queda eternamente agradecida y con esa gente simplemente es decir, no venga, replique que yo lo que hice fue simplemente hacer una extensión de la bondad de mi Señor y la misericordia de Dios. Ese es el tipo de luz que tenemos que ser. No la luz que se va a los ojos del otro, porque es buscar la propia gloria, es esa luz que sin buscar exhibirse, realmente pues se muestra, porque pues imposible. La Santa Madre Teresa de Calcuta, ¿cómo hacía para esconder su santidad? San Carlo Acutis, San Pier Giorgio, a mí me llamó mucho la atención de San Pier Giorgio, muchacho que se iba siempre con la maleta llena para darle a los pobres y para darle a todos los necesitados y todo. Y cuando se murió, esos fueron los que fueron al entierro. Dice que fueron cientos de personas al entierro del muchacho, que murió a los 24 años. Entonces, y lo mismo, usted, imagínese usted, si yo les he dicho que una mamá, lo único que tiene que hacer para llegar al cielo es parir un hijo sacerdote, imagínese ahora un hijo santo. Imagínese, solamente que se sepa, que yo sepa, dos padres, dos familias, lo que son padres, madres, hermanos, han estado en la canonización de un santo. Los padres de Santa María Goretti y los papás de San Carlo Acutis. Imagínese si usted le llega a dar un santo a la iglesia. Pero eso le toca empezar a trabajarlo, mija, desde el vientre. Toca empezar a consagrar el chino. Yo soñaba casarme. Yo quería, o sea, uno de mis chinos, de mis hijos espirituales, que ustedes lo conocieron, los de Topica, que fueron el batero, el de la batería, el que fue a Kansas para el aniversario 18 de mi ordenación. El músico profesional, no el del violín, sino el de la batería. Ese muchacho, Janet y Miguel, lo pensaron. Lo pensaron. Por eso el chinito es tan especial. En medio de sus cosas, porque humanos somos humanos, pero lo pensaron. Miguel me contó, me dijo, se me escachó por 3 días. Por 3 días. O sea, lo pensaron para que naciera tal día. Y lo hicieron con amor pensando que el muchacho les iban a dar 3 días. Creo que se les adelantó, se les atrasó 3 días a Miguel y a Janet. Pero qué bonito que los hijos lleguen así. Entonces yo soñaba, porque eso siempre se me quedó en la cabeza, que el día que yo fuera a estar íntimamente con mi esposa para encargar a nuestro hijo, nuestra hija, inmediatamente después, manos en el vientre y orar por ese chico que ya vendría en camino. Orar, Señor, te lo consagro desde ese momento, te lo consagramos. Que es que ese es el bendito problema del otro día en la Sagrada Eucaristía, mi Señor me permitía reflexionarlo. ¿Cómo están llegando nuestros hijos al mundo? ¿Cómo llegan? Como fruto de una mala cuenta, de que falló el preservativo, de que no tocó, o sea, tocó Accidentes. así. O a veces mis queridas mamás mexicanas, ay, los que mi Dios quiera darme, no jodas. ¿Cómo? Dame el bendito favor, eso no es así.
Eso no es así. Para eso mi Señor puso en orden la biología de una mujer. Y una mujer tiene un ciclo, el ciclo regular normal dura 28 días. Hay ciclos regulares largos, hay ciclos cortos y hay otros ciclos que son una recocha completa. Eso no es sabe cómo es la vaina. A eso les queda un poquito más difícil. Lo de la planificación familiar, pero para todo hay. Solamente es cuestión de disciplina, de amor y de estudio. Y ustedes en su ciclo tienen un periodo rojo, un periodo seco, un periodo húmedo y otro periodo seco. Durante ese periodo seco, ustedes son estériles. La mayor parte del tiempo ustedes son estériles. Usted no tiene necesidad de mandarse a esterilizar porque ya vienen estériles naturalmente. Simplemente es cuestión de saber y de poder disciplinarse, porque es que precisamente de ahí está la diferencia de nosotros con los animales. Es que nosotros tenemos la libertad. Nosotros no somos esclavos de nuestras pasiones. Sí, ustedes en su periodo húmedo, mis queridas, especialmente el día de la ovulación, que es cuando tienen el moco cervical con la constancia de la clara de un huevo, ese día su marido le hace, y usted de una vez enciende, mía. Claro, claro, es normal, pero no quiere decir que si usted no quiere tener un muchacho todavía porque las circunstancias no se le dan, entonces simplemente porque ese día se siente, entonces ya de una vez venga, mijo. No, señores, eso no es así. Para eso existe, mis queridos, ese ciclo regular que dejó nuestro Señor. Lo dejó en el cuerpo. Y entonces yo no puedo achacarle a mi Señor cosas que dependen de mi libertad. De mi libertad. Volvemos otra vez. La virtud de la santidad está, o sea, el camino de la santidad, que es el camino de la virtud, está en el justo medio. En el justo medio. Sí, porque es que yo he escuchado cosas sobre todo allá, mis queridas de origen mexicano, que son las que le pasan eso. Que no, que los que Dios quiera darme, ¿cómo así que los que Dios quiera darme? No, 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 eso no, no, no. Para eso se necesita la planificación, pero tampoco ir por la breve. Ah, yo no quiero tener más hijos, mocha aquí, mocha allá. No jodas. No, 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 no. La ciencia médica está para arreglar lo que está dañado. Y en la vasectomía y en la ligadura de trompas son las dos únicas cirugías que se hacen para dañar algo que está bueno. Y eso es ilógico. Y si un médico tiene algo de ética cristiana, se niega a hacer una cirugía de estas, porque en el juramento hipocrático, si es que todavía lo hacen, está escrito que a lo que ellos se comprometen es a dañar lo que está mal y a salvar las vidas. Esto, mis queridos, esto nos lleva a varios temas, ¿no? Qué cosa tan horrorosa. Pero bueno, eso quedó claro, lo de ser sal y luz. Ser y hacer. ¿Sí? ¿Nos quedó claro? Bueno, entonces, tengan en cuenta eso con la última bienaventuranza. Tengan en cuenta los dos efectos que hace la luz. Por muy pequeña que sea, la luz puede fastidiar, o por muy pequeña que sea, la luz puede alegrar. ¿Listo? Puede ser, pero siempre que alegre es para gloria de Dios. Yo creo que dejémoslo ahí porque para no dejar cortado la siguiente perícopa, que es el cumplimiento de la ley, que va del versículo. Aquí la Biblia de América nos hace una introducción mucho más larga, desde el versículo 17 al 48. Mientras que aquí nosotros, bueno, seguimos en la Biblia de Jerusalén. Entonces, arrancamos. Laura, ¿me prestas otra vez el lapicero, por favor, el esfero? Entonces, arrancamos dentro de 8 días con el favor de Dios, con el pie de página de la Biblia de América de 5:17 a 48, y luego nos vamos a la Biblia de Jerusalén, mis queridos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo quedó claro como el agua turbia o? No, bien, vamos. Clarísimo. Bueno, mis queridos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Nuestra Señora de Lourdes, Ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. San José,
ruega por ruega nosotros. por nosotros. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, Los santos Jesús, Jesús, y María. Si me desamparas, que esta ángel de mi guarda, ruega por mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era Ahora, en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén.